presente hoy a la legisladora del FIT, a Soledad Díaz García, cuya identificación, que la debe tener obviamente con el último candidato a presidente del Caño, vamos a ver si ella mantiene coincidencia en lo que ha dicho del Caño, que el macrismo y el kirchnerismo son lo mismo. Bueno. A raíz de la discusión de esta ley, que no hace falta que la estemos explicitando. No hace falta explicitar en este momento se está discutiendo. Sin duda, no hace falta explicitar la ley porque nosotros ya tenemos un cogobierno en el Congreso de la Nación que legisló 104 leyes del ajuste durante todo el periodo macrista. Es decir, que a la hora de desarrollar un ajuste feroz en contra de los trabajadores, ambas fuerzas han tenido una coincidencia política. No solamente lo vimos en el Congreso, sino también en las provincias en donde el kirchnerismo también llevó adelante políticas de ajuste, entre ellas la provincia de Santa Cruz y en general las provincias a nivel nacional que han desarrollado las mismas medidas que se han establecido en el orden nacional por el macrismo y que se han sostenido en el interior provincial. Ahora bien, nosotros tenemos un escenario en el que se está discutiendo un nuevo pacto fiscal. Acá en la provincia de Córdoba, la jornada de ayer en la legislatura provincial, antes de ayer en la legislatura provincial, se votó un consenso fiscal en el que justamente lo que se planteaba como contrapartida a nivel nacional es cómo se lleva adelante esta ley ómnibus que lo que pretende es garantizar el pago de la deuda externa, garantizar las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional y que tiene como principal foco de ataque a los jubilados. Una política que no solamente está desarrollando hoy el kirchnerismo con el gobierno de Fernández, sino que también nosotros la tuvimos en el 2017 bajo gobierno macrista y en la que también el kirchnerismo participó activamente dando el voto cuando en la plaza de Congreso se movilizaron alrededor de 500.000 de personas para denunciar el robo a los jubilados. Esa historia hoy se repite. ¿Hay algo de sorpresa para usted? Todo lo contrario, justamente iba a pedir la palabra. Porque de acuerdo a lo que dijo al comienzo, parece desprenderse lo contrario. Pero absolutamente, acá no estamos ante ninguna novedad. Creo que tenemos la autoridad, nosotros los del Frente de Izquierda, de haber planteado durante toda la campaña electoral de que acá no existía una polarización real entre el macrismo y el kirchnerismo. Había un programa común en el que se planteaba la renegociación de la deuda externa, continuar bajo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Se planteó Pero la pregunta, todo perdón que te interrumpa, las coincidencias con las promesas electorales, ¿están en esta ley? Es que, yo eso es lo que estoy hablando yo. En realidad, coincidencia más allá de entre lo que dijo y lo que mandó la ley. ¿Hay coincidencia? Yo lo que entiendo es que ningún sector le contesto la pregunta, ningún sector del electorado ha votado a ninguno de los dos candidatos bajo el planteo real de que acá el país se tenía que desangrar detrás del pago de una deuda usuraria, fraudulenta e ilegítima. Perdona, la pregunta es esta. ¿Cumple este proyecto que mandó a la Cámara las promesas electorales que dijo? ¿Sí o no? No me digan una cosa u otra. Para mí no, yo lo quiero aceptar. Es que de ninguna manera puede cumplir con las expectativas del electorado. De ninguna manera se puede cumplir con las expectativas respecto al electorado, que ha votado otra cosa. Ha votado salir de la sangría de los puestos de trabajo que se pierden día a día en la Argentina. Ha votado salir de la pobreza que hoy en nuestra provincia es una de las más altas en todo el país. Supera la media nacional. Más alta de pobreza. Más de la mitad de los niños en situación más alta de pobreza, sin duda. Entonces, tenemos un escenario en el que ningún votante ha votado que continúe esta situación. Bueno, hoy se está reafirmando, no solamente con el gobierno nacional, sino también con los gobiernos provinciales, porque yo lo dije, los legisladores provinciales que planteaban que estaba la provincia blindada, que prácticamente era una isla frente a la situación de crisis nacional, un consenso fiscal que lo que plantea no es otra cosa que depositar la crisis económica que tiene la provincia en las espaldas de los contribuyentes, porque acá lo que se va a hacer es avanzar en la confiscación del pueblo trabajador. Vamos a ir por orden. Soledad
Y después, Walter. Si volvemos a lo que estamos tratando, acá, bueno, a confesión de parte de relevos de prueba, se acaba de plantear que, bueno, el campo ve con buenos ojos estas medidas que está tomando el gobierno, no hemos Pequeños y medianos productores. Sí, bueno, tampoco la sociedad rural ha salido a hacer un planteo en contra, el capital financiero no lo ha hecho, la unión industrial no ha puesto en resistencia a lo que se está planteando desde el Congreso y desde el Gobierno Nacional. Es decir, que acá lo que se muestra que claramente esto no es una ley que va dirigida a subsanar el problema de la emergencia económica, social que vive el país, sino por el contrario, a ver cómo se avanza en el saqueo a los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, también la participación de las centrales sindicales, de la CGT, de la CTA en sus variantes, han tomado parte en esto y forman parte de lo que ya se plantea como un pacto social para garantizar la gobernabilidad y permitir todo este desarrollo. Ahora, veamos bien, porque acá se ha planteado, a ver, ¿contra quién va la ley? Se está cortando justamente por el más débil, pero no es una política que se desarrolla en la Argentina. Tiene carácter mundial. El ataque, el robo, el saqueo a los jubilados es una política que se desarrolla desde el capital justamente contra uno de los sectores que, mal que mal, es el sector inactivo de la producción capitalista y el que ya no le sirve a los gobiernos capitalistas seguir sosteniendo económicamente. Más del 30% de ese gasto fiscal que se quiere reducir se va a hacer con este ataque a los jubilados. Que estamos planteando una cuestión muy grave, porque el jubilado en la Argentina cobra una mínima de 13.000 pesos y se le plantean 2 bonos de 5.000 pesos, cuando la canasta básica de la vejez hoy está en 43.000 pesos. Se habla aumentos. Estoy pensando en el conflicto de Francia, que está naturalmente, en plena actividad, sin en duda. Este y tenemos también la situación Pero de que no se avanza sobre el mínimo imponible que se le pone a las empresas. No se agota la discusión de esta ley, ni las movilizaciones, ni que la Argentina se quedó sola en el cono sur virtualmente, en términos políticos hablando. Quiero que usted acaba de incorporarse a la legislatura de Córdoba y tiene una iniciativa. Mira, varias iniciativas. Pero diga una que sobresale. Una muy importante, que es la primera que presentamos y que tiene que ver con lo que estamos hablando acá, porque acá se avanza en la línea de ir a una reforma laboral. Es una variante esto que ha planteado ya el propio gobierno del cooperativismo, de la economía popular, de la agricultura familiar, es decir, todo trabajo fuera de convenio. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para prohibir despidos y suspensiones, hemos planteado la emergencia laboral, fundamentalmente en las grandes industrias como la automotriz, que viene despidiendo las principales centrales automotrices de la provincia, de la misma manera contra la precarización y el contrato en negro, el contrato basura que hoy abunda en el ámbito público de la provincia. Pero también yo tengo que destacar este proyecto que acabo de presentar en la última sesión, que hemos defendido sobre tablas. Lamentablemente se ha negado la mayoría de la legislatura a darle tratamiento, que es el de adhesión a la ley al protocolo nacional de aborto no punible, que acaba de nuevamente establecer el Ministerio de Salud, con algunos avances fruto de la enorme presión del movimiento de mujeres. Hablando de atacar a los débiles. Justamente, permítame terminar, porque justamente lo que plantea es que tenga un carácter ministerial, que se pueda establecer mediante la adhesión en las diversas provincias, y que se termine justamente con este ataque a las mujeres a un derecho que está garantizado desde el año 1921 en el Código Penal, y que los gobiernos provinciales, en connivencia con sectores como el Portal de Belén, sectores antiderechos ligados a la Iglesia, han obstruido a partir de judicialización de los casos. Y yo digo que... Porque ya hay una señalización directa. Sí, ha sido moderado cuando va a venir usted acá en la campaña. Nosotros estamos acostumbrados a estos ataques, pero claro, nosotros defendemos a los más débiles entre los débiles, que son los niños por nacer. Entonces, ¿cómo es la cosa? Por un lado se ataca a los jubilados, que son un extremo débil, ¿no? Los descartables, los que ya no producen. Esa sociedad de consumo en la que vivimos, por un lado ataca a los jubilados. Y por otro lado, ataca al niño por nacer, que no tiene la posibilidad de expresarse, no tiene quien lo defienda.
Entonces, como el aborto es violencia contra la mujer y la legalización del aborto es institucionalización de la violencia contra la mujer, fíjese usted. Entonces, estamos eliminando a los más débiles en nombre de toda una política poblacional que lo que pretende es el ser humano productivo. Produzcamos, 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 y mientras tanto, ¿cierto?, hagamos de los que vienen un ser pero, no esperable, un ser del que debemos prevenirnos, porque ¿qué daño puede causar un niño que viene al mundo? Yo pregunto eso, ¿no? Alguien me diga, ¿qué daño puede causar un niño que viene al mundo? En primer lugar, no confundamos a la gente que está mirando. Acá de lo que se está hablando es el derecho al aborto no punible, es decir, al aborto por causales, que está establecido en el Código Penal desde el año 1921. Estamos hablando de un protocolo que lo único que hace... no punible, lo único que permite porque no se puede así. Permítame un segundo. El aborto no punible lo que establece es que la mujer que ha sido violada tenga el derecho a no continuar con ese embarazo. El ministro González García. Es las mujeres que estén en situación de peligro, la salud y la no desde la coincidencia, sino desde la discrepancia y a los fines de que la gente pueda escuchar. Que la gente pueda... A ver, usted ha señalado bien el proyecto, la iniciativa y el contenido. Y Rodrigo le está haciendo una consideración, el ministro González García, tomando en cuenta a los que no pueden defenderse. Pero por supuesto, el ministro, esa sería la idea. Claro, a los más débiles. Es falaz, y a las mujeres, la violencia contra la mujer. No, entonces, porque si lo que buscan es defender a la persona por nacer, pues si lo que buscan es defender a la persona por nacer, no tendrían que obstruir la educación sexual, laica, nosotros no estamos obstruyendo una educación sexual. Acá hay una realidad, el aborto existe en la Argentina. ¿Y dónde están los fiscales que no van a buscar déjeme terminar, por favor. Terminar, Rodrigo, porque estamos con el tiempo. Mujeres pobres por año a causa del aborto en la clandestinidad, porque la persona que tiene lo suficiente para ir a una clínica privada donde los objetores de conciencia de repente no son tan objetores de conciencia, se los hacen por sumas que superan los 40.000 pesos. El resto de las mujeres que son de clase baja continúa con esos embarazos, se somete a un aborto en la clandestinidad y muere. Ahora, cuando se habla de defensa de la vida, ¿en qué momento la Iglesia, tanto católica como evangélica, el gobierno y las fuerzas políticas que hoy alzan la voz para decir que no va a pasar el aborto legal, han planteado que se respete el derecho a la educación sexual laica y científica? Nosotros presentamos un proyecto en el Congreso de la Nación que acaban de cajonear tanto el oficialismo como el conjunto de la oposición. Soledad, no estamos en la legislatura. Ese es el planteo que hacemos nosotros. A ver, lo último. ¿Está a favor de la vida o a favor de la muerte? Por supuesto que estamos a favor de la vida, a favor de las miles, cientos de mujeres que mueren por aborto clandestino. Estamos a favor de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Clandestino, es decir, puedo interpretar, no me quiero expresar mal, estaría fuera de las normas legales al ser clandestino. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Es que hacer cumplir la ley. Es decir, no la voluntad. Vos recién hablaste de decidir. En muchas cosas se puede decidir. Pero ¿vos creés que es justo decidir sobre la vida? Entonces, yo te preguntaría, ¿qué opinas vos de la pena de muerte? A ver, acá se la coloca a la mujer, se la coloca la mujer en un lugar de criminal. Cuando el primer abortista es el Estado. Y el primer abortista es el que la coloca a la mujer en un lugar de trabajo en negro, de precarización, de no tener ninguna condición para poder llevar adelante un embarazo.